En lo más profundo del desierto de Judea, allí donde el sol golpea sin piedad y la tierra se agrieta bajo un calor abrasador, se extienden los imponentes acantilados que vigilan silenciosos al mar muerto. Ese paisaje, hostil y aparentemente desolado, escondió durante más de 2000 años un secreto que la humanidad ni siquiera sospechaba. Entre sus grietas y cavernas polvorientas se encontraba oculta una biblioteca perdida que, una vez revelada, pondría en jaque muchas de las certezas sobre la historia, la religión y la cultura de la antigüedad. El año era 1947. Un joven pastor beduino, apenas un muchacho que vivía de su rebaño, salió a buscar una cabra que se había extraviado. Mientras recorría los peñascos áridos, decidió lanzar una piedra dentro de una cueva oscura, esperando quizás asustar al animal y hacerlo salir. Pero lo que escuchó no fue el balido de una cabra, sino el sonido inconfundible de vasijas rompiéndose contra la roca. Ese instante fortuito, casi accidental, marcó el inicio de uno de los descubrimientos más importantes de la historia moderna. Intrigado, el joven se adentró en la cueva junto a sus compañeros, y lo que encontraron allí dejó al mundo sin palabras: rollos cuidadosamente guardados en vasijas de barro, pergaminos milenarios que habían sobrevivido contra toda lógica al paso del tiempo. Lo que parecía un simple hallazgo arqueológico resultó ser un tesoro incomparable, capaz de cambiar nuestra comprensión sobre los orígenes del judaísmo, el cristianismo y la vida en una de las regiones más turbulentas del mundo antiguo. Esos manuscritos, que pronto serían conocidos como los rollos del Mar Muerto, fueron considerados desde entonces la mayor revelación arqueológica del siglo XX. No se trataba solo de textos religiosos o fragmentos históricos. Eran copias antiquísimas de la Biblia hebrea, junto a escritos desconocidos que contenían leyes, himnos, reglas comunitarias y reflexiones filosóficas. Era como si, de pronto, un eco del pasado hubiera atravesado los siglos para hablarnos directamente al oído. Lo más asombroso es que todo esto permaneció oculto por más de 2 milenios en aquel rincón olvidado del desierto, esperando el momento exacto para ser redescubierto. Lo que comenzó como la búsqueda de una cabra perdida se transformó en una puerta abierta hacia un mundo espiritual e intelectual que cambió para siempre la manera en que entendemos nuestras raíces culturales y religiosas. Así, en aquellas cuevas, y en otras 10 más, se encontraron cerca de 1000 manuscritos antiguos. Eran los textos bíblicos más antiguos conocidos, y una colección de escritos religiosos, legales y filosóficos, que databan entre el siglo III a.C. y el siglo I de Cerisa. Estos rollos abrieron una ventana a una época crucial, el nacimiento del judaísmo moderno y el surgimiento del cristianismo. Sin embargo, lo que parecía una biblioteca intacta resultó ser un rompecabezas colosal, más de 25.000 fragmentos, algunos del tamaño de una estampilla. Durante décadas, los estudiosos discutieron: ¿fueron escritos únicamente por una pequeña comunidad en Qumrán, o provenían de distintos grupos en la antigua Judea? Ahora, gracias a la ciencia, tenemos nuevas pistas. Investigadores han logrado extraer ADN de los pergaminos, revelando información sorprendente sobre su origen, sus autores y el mundo de hace 2000 años. La mayoría de los rollos estaban escritos en pergamino elaborado con piel de animales. Y aquí estaba la clave: cada fragmento conserva la huella genética del animal del que provino. El desafío era enorme. El ADN antiguo es frágil, se rompe con el calor y el paso del tiempo, y además estaba contaminado con ADN humano por siglos de manipulación. Aún así, los científicos lograron analizar 39 piezas, entre ellas 26 fragmentos de rollos, junto a objetos de cuero hallados en el desierto. El análisis reveló que 24 de los fragmentos eran de piel de oveja, pero 2, ambos del libro de Jeremías, estaban escritos en piel de vaca. Esto fue un descubrimiento explosivo. Qumrán era un desierto árido, perfecto para criar ovejas y cabras, pero no vacas.
que necesitan agua y pastos abundantes. Eso significaba que esos manuscritos no se habían creado allí, sino que fueron traídos desde el fértil valle del Jordán. Este hallazgo rompió la idea de que Qumrán era una comunidad aislada y reveló que en realidad era un centro intelectual, un lugar donde llegaban rollos de distintos orígenes. Uno de los ejemplos más reveladores fue el texto místico conocido como Los Cánticos del Sacrificio del Sábado. Copias fueron halladas tanto en Qumrán como en la fortaleza de Masada, a más de 50 kilómetros de distancia. El ADN de los pergaminos de Qumrán mostró que provenían de las mismas ovejas, de un mismo rebaño local. En cambio, el fragmento hallado en Masada pertenecía a otro linaje de ovejas. La conclusión era clara. No era un texto exclusivo de Qumrán, sino una obra compartida entre distintas comunidades judías. El ADN también reveló que algunos fragmentos nunca pertenecieron realmente a Qumrán. Por ejemplo, un documento legal sobre una deuda, muy diferente a los textos religiosos, resultó ser un intruso. Su ADN no coincidía con el resto de los manuscritos del sitio. Lo mismo ocurrió con un fragmento del libro de Isaías, cuyo análisis mostró que provenía de otro lugar aún no identificado. Esto demuestra que, en las ventas de antigüedades del siglo XX, varios fragmentos fueron mezclados y atribuidos erróneamente a Qumrán. Este trabajo detectivesco con genética cambió por completo la visión sobre los rollos del Mar Muerto. Hoy sabemos que no fueron obra de un solo grupo aislado, sino el producto de múltiples comunidades, que compartieron y transmitieron ideas, creencias y textos en la compleja Judea de la época helenística y romana. La diversidad genética de los animales refleja también la diversidad cultural y religiosa de quienes escribieron y preservaron estos manuscritos. Los rollos del Mar Muerto no son simplemente una colección de textos antiguos escritos sobre pergaminos gastados por el tiempo. Son mucho más que eso, representan un testimonio vivo de la interacción cultural, de los debates espirituales y de la diversidad ideológica de un pueblo que, hace más de 2000 años, buscaba respuestas a los mismos dilemas que todavía nos acompañan hoy. En sus líneas se entretejen esperanzas, creencias, leyes y reflexiones que nos muestran que, aunque el tiempo haya pasado, la esencia del ser humano sigue siendo la misma, el deseo de comprender su lugar en el mundo y de dejar un legado. Durante décadas estos manuscritos fueron vistos como un misterio, un rompecabezas incompleto de fragmentos dispersos que no parecían encajar del todo. Sin embargo, la ciencia moderna, con herramientas impensables para los descubridores de 1947, ha permitido que esas piezas comiencen a unirse. Gracias al análisis del ADN oculto en las pieles animales que dieron soporte a los escritos, hoy podemos escuchar las voces de aquellos escribas de una forma que va más allá de las palabras. No solo sabemos lo que escribieron, sino también de dónde venían los materiales, qué comunidades estuvieron conectadas y cómo circulaban las ideas en aquel mosaico cultural del antiguo Medio Oriente. Cada fragmento, incluso los más pequeños, guarda una historia silenciosa. ¿Quién lo escribió? ¿Para qué lo usó? ¿De qué rebaño provino la piel? ¿Y en qué comunidad se leyó? Algunos de ellos nos revelan que Qumrán no fue un grupo aislado, sino un centro intelectual abierto a textos de diversas procedencias. Otros nos muestran que ciertas obras eran compartidas entre comunidades separadas por kilómetros, lo que prueba que las ideas viajaban, cruzaban fronteras y unían a las personas en una época convulsionada por tensiones políticas y religiosas. Este descubrimiento nos recuerda que la historia nunca está completamente escrita. Los rollos del Mar Muerto todavía guardan secretos, y cada avance científico puede ofrecernos nuevas pistas sobre quiénes éramos, qué pensábamos, y cómo se formaron las raíces de las religiones que aún hoy influyen en la vida de millones. Lo fascinante es que este viaje no ha terminado. Cada análisis, cada nueva tecnología aplicada, puede abrir un capítulo inesperado en este relato, que comenzó con una piedra lanzada en una cueva. Al final,
los rollos del Mar Muerto no solo nos hablan del pasado, sino también del presente. Nos recuerdan que nuestra identidad como humanidad está construida a partir de fragmentos dispersos, textos, recuerdos, tradiciones y descubrimientos. Y así como aquellos escribas dejaron su huella en pergaminos que resistieron milenios, nosotros también dejamos huellas que las generaciones futuras interpretarán. En definitiva, los rollos son un espejo que refleja la grandeza, la diversidad y la búsqueda espiritual de nuestros antepasados, y que nos invita a entender que la historia nunca muere, simplemente espera pacientemente a ser descubierta. Y mientras haya fragmentos por analizar, misterios por descifrar y voces por escuchar, la historia de los rollos del Mar Muerto seguirá escribiéndose, revelando verdades ocultas que aún esperan salir a la luz.